ahí cerquita. Sería bueno que la tengan porque la vamos a estar usando. Muy bien, ahí estamos. Tenemos por Zoom, tenemos por WhatsApp, y si hubiera otra plataforma capaz que la estaríamos usando también. Bueno, espero que estén todos bien. Es nuestro deseo y oración que el Señor realmente les esté bendiciendo. Creo que ya estamos grabando, ¿sí? Ya estamos grabando, muy bien. Y aparte estamos grabando el mensaje para después ponerlo en el grupo y aquellos que no se pueden conectar puedan verlo en otro momento. Así que bueno, también vamos a estar ahí por el YouTube. Bien, venimos teniendo ya hace 3 jueves atrás una serie acerca de lo que es la fe verdadera. Estamos hablando acerca de lo que es la fe verdadera con respecto a la Biblia. Y por supuesto, cada mensaje, cada predicación que tenemos que escuchar tiene que estar basada en la palabra de Dios. Porque ¿de qué me sirve darte muchos consejos que pueden ser buenos, que pueden ser sabios, que pueden servir para tu vida, pero que no están basados en la palabra de Dios? Porque es a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos da convicción. Entonces, para repasar, ya que tenemos algunas personas que no estaban en las reuniones anteriores, estuvimos hablando de la fe verdadera. El punto número 1, vimos el primer jueves que la fe verdadera, o como consecuencia de la fe verdadera, podemos salvar nuestra alma por medio de la obra de Cristo en la cruz. La salvación es la obra más importante que podemos tener o obtener por medio de la fe. Y luego darnos un lugar en el cielo junto a Jesús y aquellos que han muerto por o en la fe de Cristo. Y ese es el primer beneficio de la fe verdadera. Y lo estuvimos viendo. Vamos a poner después en el enlace de esta predicación, por ahí vamos a poner el enlace para los otros videos, los otros mensajes. Ahora bien, vimos punto número 2, como propósito de la fe verdadera, que estuvimos viendo en Hebreos capítulo 11, es darnos comunión con Dios a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y es así que a través del Espíritu Santo podemos comenzar a tener comunión con Dios una vez que ponemos nuestra fe en Cristo, el cual comienza a obrar en nuestra vida una vez que ponemos fe y creemos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Estuvimos viendo el tercer jueves, que fue el jueves pasado. La fe verdadera es la que escucha la palabra de Dios y actúa, la pone por obra, la obedece. Y el jueves pasado estuvimos viendo la historia de Noé. Estuvimos viendo cómo el ejemplo de Noé en Hebreos capítulo 11 nos da el ejemplo de Noé, cómo Noé escuchó la palabra de Dios, creyó cosas que no existían en ese momento, cosas que él no entendía que iban a poder pasar, pero él escuchó la palabra de Dios, él creyó a la palabra de Dios y él actuó en obediencia a la palabra de Dios, haciendo el arca donde él se salvó junto con su familia y los animales. El domingo pasado tuvimos un mensaje acerca de lo que es la fe visible. Y todo esto simplemente a modo de repaso. Hoy vamos a estar viendo 2 pasajes importantes, pero esto es simplemente un modo de repaso. La fe visible, y vimos la historia de Jairo y la mujer que había estado 12 años enferma. Y vimos cómo Jairo, de una forma manifiesta, pública, sin vergüenza, él acudió a Cristo para cubrir su necesidad, para que el Señor haga un milagro en la vida de, en este caso, su hija, que estaba a punto de morir. Y vemos cómo esta señora enferma, que tenía una enfermedad de flujo de sangre, ¿verdad?,
fue de una forma secreta y tuvo un beneficio de la fe, pero que había quedado oculto, nadie se había dado cuenta, pero el Señor hizo visible como testimonio la fe de esa mujer, incluso para nosotros hoy en día. El Señor no quiere que tengamos una fe oculta. El Señor quiere que nuestra fe pueda ser visible a los demás y que los demás también sean contagiados, movidos, entusiasmados a buscar al Señor a través de nuestro propio testimonio. Hoy quiero, relacionado a esto, mencionar dos pasajes muy importantes en los cuales vamos a resumir, pero con la Biblia, lo que estuvimos viendo. Quiero que me acompañen por favor a Romanos capítulo 1, versículo 16. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y ahí viene el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, vamos a ver el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos y en el versículo 16 y 17 dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar, por favor. Vamos a tomarnos un tiempito para orar y dejar este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias por darnos la oportunidad una vez más de abrir tu palabra. Te ruego que tomes control de este tiempo y que sea para gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. En este caso estamos viendo el testimonio del apóstol Pablo, hablando de una fe visible, hablando de lo que es la fe verdadera. Y el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Y realmente, cuando hablamos de una fe verdadera, tenemos que tener en cuenta algunas evidencias de esta fe verdadera. Porque si la fe que tú tienes en el Señor Jesucristo te avergüenza, si la fe que tú tienes en el Señor Jesucristo la ocultas y no es clara delante de otras personas, y te da temor, te da vergüenza que se burlen de ti y demás, por tu fe, tal vez debes revisar realmente si tu fe está en el lugar correcto. Porque no debemos avergonzarnos de la fe que hemos puesto en Cristo. En primer lugar, porque dice: porque es poder de Dios para salvación. A través de la fe en Cristo, entonces Pablo nos dice, nos confirma que el Evangelio, la fe en el Evangelio, es poder de Dios para salvación. El mundo está condenado, el mundo está corrompido por el pecado, rumbo a una eternidad en el infierno sin Dios. Y solamente a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas, a través de la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección, podemos tener el poder de ser salvos. Ahora, dice: a todo aquel que cree. Si tu fe te impulsa a hacer ofrendas o hacer cosas buenas para considerar ganar el cielo, no tienes una fe real. Porque la fe verdadera entiende que el cielo lo obtenemos por la gracia de Dios y no por las obras que nosotros podemos hacer. Ya hemos visto en otros momentos, en Efesios 2, 8 y 9, que no es por obras que nosotros hagamos, sino que la salvación es por gracia. Es un favor no merecido, dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces,
si la fe que te han enseñado a practicar en tu vida, en primer lugar te da vergüenza, en segundo lugar te impulsa a hacer cosas buenas con el temor de ir al infierno o con el deseo de ganarte el cielo, déjame decirte que tu fe no está puesta en el lugar correcto. Porque el cielo, nuestra alma, solo podemos salvarlas por medio de el creer en Cristo. Dice entonces, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que hace buenas obras, dice, todo aquel que se porta bien, todo aquel que peca, no. Dice, todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe verdadera no avergüenza, porque es una fe consciente, es una fe que tiene conocimiento del plan de Dios, que es para salvación del alma por medio de la fe en Cristo. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta, porque hay mucha gente que dice tener fe en el Señor, pero vive una vida atormentada con miedo a la muerte. Y déjame decirte una cosa muy simple. Si la fe que tú dices tener en Cristo no te ha quitado el temor a la muerte y tú vives afligido o afligida por el miedo a la muerte, por el miedo al qué va a pasar, qué va a haber del otro lado, tal vez tu fe no está puesta en el lugar correcto. Deberías revisar tu fe. Porque vivimos en un mundo lleno de confusión, donde hay muchos que enseñan acerca en cuanto a la fe, de la obra, las obras, el portarse bien, el dar, y enseñan en cuanto a la fe, de que hay que hacer esto o aquello, lo otro, y ayudan a la fe por medio de crucifijos, rosarios, estatuitas, estampitas, imágenes, y sabemos que eso no es parte de la fe verdadera, porque la fe verdadera solo se basa, se apoya en el Evangelio, en la obra de Cristo Jesús por medio de la cruz. Ahora, quiero que me acompañen a 2 de Timoteo, por favor, capítulo 1. 2 de Timoteo, vamos a ir ahí a 2 de Timoteo y vamos a estar viendo algo más de esto. Y Pablo en esta segunda carta a Timoteo le hace un resumen de lo que estamos hoy hablando. Es un resumen de lo que estamos hoy hablando. Y déjame decirte entonces, para repasar, no tengas temor de la muerte, porque si tu fe está puesta en Cristo, la vida eterna es su promesa. Y por fe lo aceptamos. Si tu fe necesita ser apoyada o confirmada a través de cosas de este mundo, déjame decirte que esa fe no es real. Miren lo que Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 1. Y vamos a ver del versículo 7 y vamos a leer hasta el 14. Y estos pasajes que vamos a leer son como un resumen de todo lo que dijimos al comienzo. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de, ¿qué dice ahí? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo obra en nuestra vida, obra en nuestro corazón, y el Espíritu que Dios nos ha dado a través de la fe no es un espíritu de cobardía. Y ahí espíritu está con minúscula, porque habla de nuestra actitud, de nuestro sentir hacia la muerte o el más allá.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, dice el apóstol Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, vimos en Romanos capítulo 1, y Pablo le dice a Timoteo, porque Dios, por el espíritu que Dios nos dio de poder, de amor y de dominio propio, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino, dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Si tú eres un cristiano real y sufres de burla y la gente te toma el pelo o se quiere aprovechar de ti, en Mateo capítulo 5 dice que eres bienaventurado. Dice que eres bendecido. Y que lo que el mundo te haga no tiene que causarte temor o vergüenza o miedo acerca de lo que el mundo puede hacerte. Entonces dice el apóstol Pablo, continuamos leyendo. Dice en el versículo 8 otra vez, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. Ahí dice, Dios nos salvó. Estamos libres de la condenación. Somos salvos de un infierno eterno a través de Cristo, a través de la fe en Cristo. Y dice, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras, dice ahí, obras, no conforme a nuestras obras. Dios no consideró perdonar tus pecados por lo bueno que tú eres. Dios no consideró darte la salvación de tu alma por tu linda cara, por las cosas buenas que haces o las cosas que dejaste de hacer. No. Dice, quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, ese favor no merecido que nos fue dada en Cristo Jesús. La salvación es una gracia, es un favor no merecido que Dios nos dio a través de la fe en Cristo. Cuando le decimos gracias a alguien, ¿verdad? Porque es una palabra que usamos todo el tiempo. Cuando alguien te da un vaso de agua, ¿qué dices tú? Gracias, ¿verdad? Es forma de la buena educación, ¿verdad? Sí que es así. Cuando alguien te hace un favor, ¿qué decimos? Gracias, porque entendemos que no es algo que nos merecemos, que esa persona lo hizo porque quiso hacerlo por amor a nosotros o por el motivo que sea, pero bueno, no lo merecíamos, le decimos las gracias. Nosotros no merecíamos el cielo, nosotros no merecíamos el perdón de los pecados, nosotros no merecíamos absolutamente nada de Dios, pero sin embargo, por la gracia que Él tuvo en Cristo Jesús, nos perdonó, nos salvó y nos dio la vida eterna. Seguimos leyendo, dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, ¿qué dice ahí? La muerte, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pero pensemos, meditemos un poquito. Dice así, otra vez versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro, que dice, Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz.
Él pagó el precio de nuestro rescate de la condenación y de la esclavitud del pecado. Y siendo nuestro Salvador, como seguimos leyendo ahí, en el versículo 10, dice: porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Por la fe en Cristo, por la obra de redención que Él hizo en la cruz, Él quitó la muerte. Y Él por eso dice en Juan: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice ahí? Vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cristo quitó la muerte. Porque la muerte es separación de Dios. Y por el pecado estábamos separados de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo en otra parte de las Escrituras. Pero gracias a su obra, gracias a Cristo, Él nos salvó, Él es nuestro Salvador, y Él quitó la muerte, venciéndola en la resurrección, y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Escúchame, yo soy inmortal. Y no como los mitos griegos, ¿verdad? Si conoces alguna de las historias griegas, están todos esos mitos, ¿verdad? Hablan de seres divinos y demás que son inmortales. No, yo soy un hombre de carne y hueso como tú. Pero a través de la fe en Cristo Jesús somos inmortales. La Biblia a la muerte para el cristiano le llama un dormir. Nuestro cuerpo va al sepulcro, ¿sí? Nuestra alma automáticamente va a la presencia de Dios y en algún momento cuando Él venga, ya sea en el arrebatamiento, en su segunda venida, vamos a unirnos con nuestros cuerpos en el arrebatamiento. Dice que Él va a venir en las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no está hablando de una resurrección del alma, porque el alma no resucita, porque el alma nunca muere. Está hablando del cuerpo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, somos por la fe en Cristo inmortales. Y una vez en el cielo, una vez en la gloria, vamos a vivir en la eternidad junto a nuestro Señor. Bien, seguimos leyendo. Versículo 11. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto. Pero otra vez Pablo dice: no me avergüenzo. Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo y él estaba preso por predicar la palabra de Dios. Él había sido perseguido, él había sido juzgado, él estaba preso y no lo mataron porque él apeló a César como un romano, como un ciudadano romano. Y es así que lo transportan hasta Roma para tener un juicio a los romanos. Y en Roma él escribe muchas de sus epístolas. Y escribe esta epístola a Timoteo. Y él está preso y dice: pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Dice Pablo: yo sé a quién he creído. ¿Y tú? ¿Está tu confianza puesta en el Señor Jesús? ¿Está tu fe basada en la palabra de Dios y en lo que en ella podemos leer? Dice Pablo otra vez: por lo cual asimismo padezco esto, la prisión, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído y estoy seguro. Tengo la certeza, la convicción que es poderoso para guardar
mi depósito, mi cuerpo, para aquel día. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, que mora ¿en dónde? Que mora en vosotros, en nosotros. Amados hermanos, si el temor a la muerte no te deja dormir o te embarga, o yo, como pastor, no hables de la muerte, ¿no? Hay gente que dice, no, pastor, no la llame y toco madera, ¿no? Y ya se persignan y todo, porque la gente tiene miedo a la muerte. La gente le teme a lo que no conoce. Y hay mucha superstición en el mundo. Mucha herejía, mucha falsa doctrina, falsa enseñanza. Pero bendito sea nuestro Señor Jesús, que gracias a su obra en la cruz nos ha redimido, ha pagado el precio. Y que hoy podemos tener la certeza, como el apóstol Pablo, la convicción de que Él es poderoso para guardar nuestro depósito, que Él ha de cumplir sus promesas. Y el apóstol Pablo aconseja a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En otra epístola, el apóstol Pablo enseña y dice que nuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo. En otro momento lo podemos ver. Y una vez que la persona, de una forma consciente, al leer la palabra de Dios, entiende el proceso de salvación que es a través de la fe, el Espíritu Santo entra a morar y se transforma como en un sello. La deuda está saldada. Este es hijo de Dios. Este es perdonado. Este tiene vida eterna. Entonces, amados hermanos, la fe verdadera. ¿Necesita tu fe una imagen? No. ¿Necesita tu fe una estampita, una estatuita? ¿Necesita tu fe algo que puedas tocar o ver? No. Porque según Hebreos 11, como empezamos esta serie, dice que la fe, como dice Hebreos 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Y hablamos mucho de esto, acerca de la venida de Cristo, acerca del cielo, las promesas de Dios. La convicción de lo que no se ve. Y Dios se muestra a través de lo invisible, de la obra que Él hace en nuestra vida. La transformación que sufre nuestra vida a través del Espíritu Santo. Entonces, vamos a terminar, pero considerando. Marca ahí, 2 de Timoteo, si tú quieres, capítulo 1, marca, léelo 1, 2, 3, 4 veces y confirma, reafirma el lugar en el que has puesto tu fe y a través de la palabra de Dios, date cuenta los beneficios que la fe verdadera trae. Pero otra vez, si la fe que tú dices tener en Cristo tiene temor de la muerte, si la fe que tú dices tener en Dios necesita apoyarse en cosas visibles o tangibles, tal vez tu fe no está en el lugar correcto. Necesitas pedir perdón a Dios por tus pecados. Necesitas recibir al Señor Jesús, aceptar al Señor Jesús como tu Salvador personal. Y entender que el único que puede darte el perdón y la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo.
No lo digo yo, lo hemos estado estudiando todo este tiempo a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, si tú eres un verdadero cristiano, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de tu fe, sino toma ánimo, comparte con otros, entendiendo que ellos también necesitan de Cristo, entendiendo que ellos también necesitan el perdón y la salvación de su alma. Se pueden burlar, sí. Te pueden tomar el pelo, te pueden quitar de algún grupo de WhatsApp o vaya a saber de qué, pero la realidad es que ellos sin Cristo están condenados y nosotros tenemos la verdad. Pongamos nuestro granito de arena y como Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y que todo fruto que podamos dar, toda alma que podamos ayudar a acercarse a los pies de Cristo, que sea para gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a terminar con una palabra de oración. Gracias, Padre bendito, por este tiempo en el cual tu palabra ha sido leída y estudiada. Oro que no vuelva a ti vacía. Que la obra del Espíritu Santo pueda ser visible, Señor, en el corazón, en la vida de cada uno de aquellos que ha escuchado el mensaje. Y que realmente a través de nuestro testimonio de fe podamos glorificar tu bendito nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.